Un intérprete de renombre, celebrado por el público por sus papeles inolvidables, fue encontrado en un estado que desmentía la narrativa de su brillante carrera. Trasladado de urgencia al hospital en circunstancias angustiosas, su cuerpo maltrecho mostraba señales que contradecían la idea de un simple accidente. Su familia insistió en que los múltiples moretones y, sobre todo, una herida profunda y abierta en la cabeza, no podían explicarse con una mera resbalón en la ducha. Empezaron a circular rumores de juego sucio y traición oculta, proyectando una oscura sombra sobre el legado de un hombre adorado en la pantalla. Detrás de los elogios públicos se ocultaba un tormento privado, ya que una lucha implacable contra el alcohol lo fue alejando gradualmente de quienes estaban más cerca de su corazón. Esta batalla secreta, disfrazada tras sus carismáticas actuaciones, dejó tras de sí una estela de preguntas sin respuesta. Su muerte prematura sigue siendo un enigma sin resolver, un trágico recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes pueden ser opacadas por demonios ocultos. Permanece atento mientras profundizamos en los misterios que rodearon sus últimos días y exploramos los costos ocultos de una vida vivida bajo el implacable resplandor de la fama. El misterio de la trágica muerte de un ícono mexicano. En el verano de 2002, una tragedia repentina e inquietante sacudió el mundo del entretenimiento mexicano. Un intérprete célebre, que había estado activo en numerosas producciones hasta aquel fatídico agosto, se encontró en el centro de una crisis desconcertante. Un día cualquiera, mientras se entregaba a su labor creativa, se desencadenaron acontecimientos que cambiarían para siempre el curso de su vida y dejarían una huella imborrable en quienes admiraban su arte. En un giro que sorprendió tanto a su familia como a sus innumerables fans, las circunstancias de sus últimos días plantearon más preguntas que respuestas, dando pie a un misterio que perduraría mucho después de su partida. Durante ese período, fue trasladado de forma inesperada al hospital en condiciones alarmantes. El informe oficial indicaba que, mientras se encontraba en su bañera, un repentino y violento resbalón provocó múltiples lesiones traumáticas. Testigos y personal de emergencia relataron que su cuerpo presentaba moretones y cortes que desafiaban una explicación sencilla. Inicialmente, se creyó que una caída en la ducha había desencadenado un infarto cerebral, un derrame cerebral provocado por el trauma en la cabeza. Aunque los médicos ofrecieron esperanzas al notar signos de mejoría, su estado se deterioró rápidamente, sumiéndolo en una prolongada estancia en cuidados intensivos. A medida que los días se convirtieron en una semana de incertidumbre implacable, la naturaleza de sus lesiones comenzó a ser objeto de un escrutinio más profundo. Los familiares, acostumbrados desde hace tiempo a la imagen vibrante de un hombre que vivía el escenario, se vieron perturbados por la gravedad de las marcas en su cuerpo. Entre quienes presenciaron sus primeros momentos en el hospital, se encontraba su hermana, cuya memoria del incidente era a la vez vívida e inquietante. Ella describió la herida en su cabeza no como un simple corte superficial, sino como una lesión profunda y abierta, un detalle que contrastaba fuertemente con la narrativa de una caída accidental. Esta descripción, sumada a las múltiples contusiones en su cuerpo, encendió las alarmas en quienes lo conocían mejor. Empezaron a surgir dudas sobre si el accidente fue tan benigno como se había informado, o si había algo mucho más siniestro detrás de la versión oficial. En los días siguientes, mientras los pasillos del hospital se llenaban de susurros y llamadas preocupadas, la cruda realidad se hizo inevitable. A pesar de los informes iniciales de mejoría, su estado dio un giro drástico para peor. Tras soportar 8 largos días en cuidados intensivos, ocurrió lo impensable. En la noche del 9 de agosto de 2002, en una de las metrópolis más concurridas del país, su vida llegó a un trágico final. La noticia de su fallecimiento se difundió rápidamente,
golpeando a su familia y amigos con la fuerza de una traición. Su cuerpo fue trasladado rápidamente al servicio médico forense, donde se realizó una autopsia de rutina conforme a la ley mexicana para determinar oficialmente que su muerte fue consecuencia de un accidente. Sin embargo, incluso este procedimiento concluyente hizo poco para disipar la creciente nube de duda que se había asentado sobre todo el episodio. A raíz de su muerte, la investigación sobre los eventos que condujeron a aquel trágico día se convirtió en objeto de un intenso escrutinio. Su familia, aún conmocionada por el impacto de su repentina partida, se negó a aceptar la explicación oficial sin cuestionarla. Señalaron la abrumadora evidencia de lesiones que parecían demasiado graves para haber sido causadas por una simple caída. Los testimonios, especialmente los de familiares cercanos como su hermana y su hija, describieron a un hombre que había sufrido golpes violentos en lugar de los impactos accidentales que se esperarían en un resbalón. A ello se sumó la inexplicable desaparición de su asistente de larga data, un compañero de confianza que había estado a su lado durante numerosas sesiones de grabación. Esta persona, que compartió las pruebas y celebraciones diarias en la carrera del actor, desapareció tras el incidente, profundizando aún más las sospechas de quienes ya estaban convencidos de que la verdad había sido encubierta. La investigación forense, llevada a cabo según los protocolos legales de México, confirmó que las lesiones eran compatibles con una caída que resultó en un infarto cerebral. Su cuerpo fue examinado meticulosamente en las instalaciones del Servicio Médico Forense, y el informe de autopsia finalmente respaldó la conclusión de que su muerte fue un accidente. Tras cumplir con las formalidades, sus restos fueron sepultados en el Mausoleos del Ángel en la Ciudad de México, un lugar de descanso que pronto se erigiría como un testamento silencioso de su legado perdurable. La elección del sitio, cercano a otras figuras icónicas de la industria, subrayó el papel significativo que había desempeñado en la configuración del panorama del cine mexicano. Sin embargo, a pesar de estos procedimientos oficiales y de las conclusiones aparentemente claras a las que se llegó, persistía una corriente subyacente de duda entre quienes lo conocían mejor. En los meses y años posteriores a aquel tumultuoso verano, se siguieron debatiendo en conversaciones privadas y en los medios de comunicación la verdadera naturaleza de su muerte. Un artículo destacado, publicado el 27 de octubre de 2002 en un importante periódico de la ciudad, cuestionó la versión oficial y respaldó las demandas de la familia para realizar una investigación más exhaustiva. El viaje extraordinario. Fue solo tiempo después, cuando el público llegó a conocer plenamente la identidad de este extraordinario intérprete, Roberto el Flaco Guzmán. Nacido en 1936 en Saltillo, Coahuila, su carrera comenzó de manera modesta, sobre una pista de baile. En 1956 hizo su debut cinematográfico en La locura del rock and roll, donde su gracia natural y sus movimientos enérgicos dejaron ver la versatilidad que pronto definiría su camino. Esa primera muestra de talento preparó el terreno para una notable evolución, de bailarín a actor consagrado, cuyo nombre llegaría a resonar mucho más allá de la pantalla grande. Tras ese prometedor inicio en la danza, Roberto dio el salto al teatro en vivo, un paso clave que le permitió perfeccionar su oficio. En 1957 se unió a la reconocida compañía La Comedia, y para 1958 ya formaba parte de la compañía Fábregas. Esos primeros años sobre el escenario fueron fundamentales. Bajo las luces brillantes de las funciones en vivo, aprendió los fundamentos del ritmo escénico, la claridad en la expresión y la conexión esencial con el público. La disciplina y adaptabilidad que exigía el teatro le inculcaron un sentido de precisión y compromiso, cualidades que más tarde definirían sus actuaciones en cine. A principios de los años 70, su carrera dio un giro decisivo. En 1971,
Roberto apareció en La Carrera del Millón, una película que marcó su entrada a una nueva etapa dentro del cine. Ese papel le abrió las puertas a numerosas oportunidades, justo cuando la industria cinematográfica mexicana abrazaba el creciente fenómeno del cine de ficheras, un género que mezclaba humor, crítica social y realismo cotidiano con un toque de picardía. Su capacidad para moverse con naturalidad entre la comedia y la intensidad dramática lo convirtió en el candidato ideal para este tipo de películas. Su estilo directo y sin pretensiones conectó de inmediato con el público, consolidándolo como una figura clave en una época de transformación vibrante en el cine mexicano. Durante las siguientes 2 décadas, la filmografía de Roberto creció de manera impresionante, sumando más de 190 películas. Sus papeles abarcaron una amplia gama de géneros, desde las comedias sexy y picarescas, llenas de juegos de palabras, hasta cintas de acción y dramas judiciales. Películas como El Profeta, Mimi y Mi Amorcito de Suecia demostraron su capacidad para transitar sin esfuerzo de la risa al drama. Cada personaje que interpretó tenía una autenticidad natural, una cualidad que nacía de sus raíces en el teatro en vivo y de su compromiso con una actuación sencilla y honesta. Nunca dependió de vestuarios exagerados o diálogos rebuscados. En cambio, su trabajo se caracterizó por la claridad y la precisión, cualidades que le ganaron el respeto de la crítica y el cariño popular. A medida que su reputación creció, también lo hicieron sus colaboraciones con algunas de las figuras más respetadas del cine mexicano. Compartió pantalla con actores consagrados y talentos emergentes, convirtiéndose en una presencia constante y confiable en las películas que definieron aquella era. Su trabajo durante las décadas de los 70 y 80 lo consolidó como un pilar del cine de ficheras, un género que reflejaba con humor y crudeza la realidad social de la época. Directores y compañeros de reparto reconocieron su talento para dar vida a cada personaje, y pronto se convirtió en mentor de muchos actores jóvenes que admiraban su ética de trabajo y su disposición para adaptarse a las tendencias cambiantes de la industria. La carrera de Roberto no se limitó a la pantalla grande. A principios de los años 90, incursionó en la televisión, ampliando su influencia y conectando con un público aún más extenso. Su papel como El Jarocho en la exitosa telenovela María Mercedes lo llevó a millones de hogares, consolidándolo como un nombre familiar. Trabajando junto a estrellas como Thalía y Arturo Peniche, Roberto llevó a la pantalla chica la misma autenticidad y estilo directo que había caracterizado su trabajo en el cine. Posteriormente, participó en telenovelas populares como Rosalinda y Ramona, demostrando una vez más su versatilidad y su capacidad para moverse sin problemas entre cine y televisión, manteniéndose vigente en un entorno de entretenimiento en constante evolución. Incluso al aprovechar las oportunidades que le ofrecía la televisión, Roberto siguió buscando retos en el cine. Aceptó papeles en proyectos más serios, películas que exploraban temas como el tráfico fronterizo y la corrupción judicial. Estos papeles, mucho más densos que los de sus primeras comedias, le permitieron ofrecer interpretaciones sobrias e impactantes. Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó con la película La Tierra Prometida, dirigida por Roberto Que Rivera. Esta cinta no solo demostró su habilidad como actor principal, sino que además obtuvo reconocimiento internacional. La película ganó el premio a Mejor Filme en el Festival de Tashkent en 1985 y obtuvo el segundo lugar en Checoslovaquia, logros que resaltaron aún más su contribución al cine. A lo largo de su carrera, Roberto "El Flaco" Guzmán construyó un legado marcado por su incansable trabajo y su voluntad de evolucionar. Su trayectoria, desde aquel joven bailarín prometedor en los años 50, hasta el actor cuya obra abarcó géneros y generaciones, es un testimonio de su adaptabilidad y dedicación. Cada etapa de su carrera aportó una pieza al mosaico de interpretaciones que, en conjunto,
dejaron una huella imborrable en el entretenimiento mexicano. Además, el trabajo de Roberto, tanto en cine como en televisión, reflejó un cambio cultural más amplio en el cine mexicano. Su participación en el cine de ficheras, por ejemplo, capturó el espíritu de una época en la que los cineastas buscaban mezclar humor con una representación directa de las luchas cotidianas. Este género, con su humor picante y observación social, resonó profundamente entre el público, y las actuaciones de Roberto se convirtieron en íconos de esa era. En los últimos años de su carrera, incluso cuando la industria vivía grandes transformaciones, Roberto continuó trabajando con la misma pasión y compromiso que lo caracterizó desde el principio. Su última actuación teatral, en El Tenorio Cómico en el Teatro Blanquita, fue un emotivo recordatorio del poder eterno de la actuación en vivo. Aunque su carrera llegó a su fin, el impacto de su obra sigue resonando en la memoria colectiva del cine y la televisión mexicana. Sus aportes no solo sirvieron como banda sonora de una época, sino que también inspiraron a innumerables actores que encontraron en él un modelo de trabajo duro y autenticidad. Detrás del escenario. Roberto el Flaco Guzmán llevó una vida tan compleja fuera de la pantalla como cautivadora fue su presencia en ella. Detrás de la imagen pública de un actor querido, celebrado por su carisma y versatilidad, se escondía una realidad marcada por contradicciones profundas y decisiones dolorosas que pocos conocieron. A pesar de una carrera que deslumbró al público y definió una era del cine mexicano, su vida familiar estuvo plagada de conflictos sin resolver. Casado y padre de 4 hijos, Roberto solo reconoció oficialmente a 2 de ellos, a pesar de que todos vivían bajo el mismo techo. Esta forma selectiva de reconocer a sus hijos no era solo una excentricidad, sino una señal clara de las tensiones y fracturas profundas dentro de su hogar, una carga silenciosa que con el tiempo terminó afectando a los más cercanos a él. Lejos de las cámaras y los aplausos, Roberto desarrolló una afición que poco a poco lo alejó del calor familiar: su pasión por el alcohol. Aunque muchos asumían que su apretada agenda se dedicaba únicamente al trabajo actoral, la realidad ocultaba un lado oscuro. En un giro irónico, las escenas de infidelidades y excesos que interpretaba en la pantalla parecían reflejar los propios excesos que abrazaba en su vida privada. Con el paso del tiempo, el alcohol se convirtió en su refugio, una manera de adormecer las presiones de la fama creciente y escapar de las cargas emocionales que llevaba encima. En lugar de encontrar consuelo en los brazos de su familia, lo buscó en una botella, un ritual que terminó por alejarlo aún más de los suyos. Quienes trabajaron a su lado conocían demasiado bien su rutina diaria, que giraba alrededor de la bebida. Roberto comenzaba su jornada temprano, alrededor de las 7 de la mañana, con el primer trago del día, mucho antes de que iniciaran oficialmente las grabaciones. Para cuando el reloj marcaba la 1 de la tarde, ya estaba tan ebrio que su habla se volvía ininteligible. Sus compañeros recuerdan que, pasada esa hora, era casi imposible entender lo que decía. Sus palabras se arrastraban, sus pasos tambaleaban y en ocasiones llegaba a quedarse dormido en pleno set. Esto no fue un incidente aislado, sino un patrón constante que marcaba cada día de rodaje. Directores y miembros del equipo aprendieron a esperar hasta las primeras horas de la mañana siguiente para capturar sus mejores tomas, ya que su estado se deterioraba rápidamente conforme avanzaba el día. Su amigo cercano y colega, el actor Manuel Flaco Ibáñez, recuerda con una mezcla de tristeza e incredulidad cómo esta rutina se volvió parte de la norma. Contaba cómo Roberto no solo bebía durante el día, sino que intentaba grabar escenas claramente bajo los efectos del alcohol. Ibáñez describió momentos en que Roberto, al intentar decir sus líneas, se detenía en largos silencios, hacía gestos confusos y su falta de coherencia hacía que terminar una escena fuera casi imposible. El peso de esta conducta recaía sobre todos los que trabajaban con él, quienes debían repetir tomas una y otra vez.
volviendo las jornadas más largas y frustrantes de lo necesario. A pesar de la creciente preocupación de quienes lo rodeaban, Roberto rechazaba cualquier intento de ayuda. Si bien era común en esa época compartir un trago durante las grabaciones, el nivel de consumo de Roberto era imposible de ignorar. Su adicción era una batalla interna que libraba en silencio, ocultando sus luchas al público que solo veía su carisma en pantalla. Este aislamiento, tanto emocional como físico, fue creando un abismo cada vez mayor entre él y su familia. Aunque seguía siendo contratado para nuevos proyectos gracias a su talento innegable, el precio que pagaba era una estabilidad personal cada vez más frágil. Las consecuencias de su alcoholismo no se limitaron a su vida profesional, invadieron cada rincón de su existencia. Sus familiares, que alguna vez compartieron risas y momentos de cercanía, terminaron relegados a la periferia de una vida dominada por la bebida. La desconexión era evidente. Mientras el mundo exterior admiraba su trabajo, los más cercanos sufrían al verlo autodestruirse. El contraste entre su imagen pública y su dolor privado se convirtió en una tragedia silenciosa, una de esas historias que muestran cómo la fama puede proyectar sombras de las que es difícil escapar. Al recordar a Roberto "el Flaco" Guzmán, es imposible separar su brillante legado artístico de las luchas ocultas que enfrentó. Su rutina de tragos matutinos y el aislamiento que esto trajo son un duro recordatorio del alto precio de la fama. Su muerte, envuelta en preguntas sin respuesta, quedó impune a manos de una de las personas que más quiso, y hoy, son pocos los que lo recuerdan más allá de los personajes que inmortalizó en pantalla. La vida de Roberto nos invita a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre el éxito público y el tormento privado. Al honrar su legado creativo y a los inolvidables personajes que nos regaló, también es justo preguntarnos: ¿cómo podemos apoyar mejor a quienes luchan contra sus propios demonios detrás de los reflectores? Déjanos tus comentarios y si esta historia te pareció significativa, dale like, suscríbete y acompáñanos para conocer más relatos de aquellos cuyas vidas y legados siguen inspirando y generando reflexión.